Kakaroto y Shen decidieron subir el nivel de la batalla, por lo cual ahora el combate se había convertido en una amenaza multiversal. Shen decidió liberar su máximo poder, su forma de Dios progenitor. Por otro lado, Kakaroto se encontraba peleando con el poder de la doctrina egoísta prohibida, la forma final dicha transformación. Sin embargo, no fue suficiente contra el Saiyajin legendario. Este recibió una brutal paliza, por lo cual también decidió subir el nivel. Era momento de liberar su forma angelical, trascender Arcángel. Y fue así como sucedió. El Olimpo entero no paraba de ser sacudido ante una ola de poder que inclusive llegaba a multiversos y dimensiones paralelas. Parecía que el planeta en cualquier momento sería destruido. Kakaroto estaba listo para pelear con todas sus fuerzas. Sí, ahí está ese poder que pude sentir por unos segundos cuando peleaba contra Vegeta. Veo que todo lo que dicen sobre Kakaroto es verdad, tiene un ki realmente asombroso, supera con diferencia el poder de Goku, Vegeta y ese ángel. ¿Acaso Kakaroto es más fuerte que Zeus? Con tan solo sentir su energía me doy cuenta que no es normal. Después de todo tiene las células de la madre esfera, esa energía pura y celestial. Kakaroto también es un ángel. Eran los pensamientos de Shen mientras presenciaba todo con interés. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? Esa energía que puedo sentir, ¿pertenece realmente a Kakaroto? Es energía totalmente pura, como la de Tyr, diría Baldur. Yo llevo años entrenando, siglos, milenios, pero jamás pude trascender. Sin embargo, Kakaroto lo está logrando a pesar que ambos somos ángeles. Él será el siguiente después de Tyr. Serían los pensamientos de Azazel quien miraba tales eventos con mayor seriedad. ¿De esto estabas hablando, Loki? El nivel de poder que puedo sentir supera con creces mis expectativas. Ahora estoy seguro, este es el final de ese desgraciado de Shen, no cabe la menor duda. Deben estar de acuerdo conmigo, diría Hércules con una gran sonrisa, debido a que Kakaroto iba a vengar la muerte de su hermanito Tyr. Presten atención lo que está por suceder, están por presenciar algo mágico, algo que no sucede todos los días, una en un millón, el nacimiento del segundo arcángel en el linaje de los ángeles. Nuestro hermanito Tyr fue el primero en trascender, no había nadie más. Muchos ángeles lo intentaron pero fallaron, no estuvieron ni siquiera cerca, pero ahora eso ha cambiado. Kakaroto no hace poco despertó su poder dormido como ángel, y en tan poco tiempo está logrando lo imposible, lo impensable, lo inimaginable, trascender el nacimiento de un nuevo arcángel, diría Loki mientras tenía una sonrisa arrogante. Pero ahora que trascendió a Arcángel, ¿realmente podrán vencerlo? Diría ya quien en ese momento había aparecido entre las sombras. No digas tonterías, trascender a Arcángel es con lo que todos los ángeles soñamos, es un poder inexplicable, incapaz de comprender. Tu pregunta es absurda. Kakaroto pulverizar a Shen, está acabado, no tiene oportunidad de salir con vida de esta batalla, diría Azazel mientras tenía una expresión seria. No te sorprendas, pero todo el tiempo sabíamos que estabas viendo la pelea desde las sombras, al igual que nuestros demás hermanos y hermanas, diría Loki. Aquí viene, puedo sentirlo, diría Azazel. Entonces un destello habría aparecido en medio del campo de batalla, incluso llegaba hasta la atmósfera del Olimpo. El poder de Kakaroto llegaba a cada rincón del Olimpo y más allá. Se había generado una neblina de humo que solamente dejaba ver una silueta. El nacimiento se había realizado con éxito. Empezaba a aburrirme, pero veo que la espera ha valido la pena, al menos eso quiero creer. Kakaroto, grábatelo en la cabeza, no resultes ser como el resto de basura. Sé que tienes la sangre de Zeus y de la madre esfera, estoy ansioso por pelear, diría Shen mientras tenía una leve sonrisa. Kakaroto me informó que logró trascender con éxito a Arcángel, pero esta vez será la primera vez que lo vea. Estoy emocionada, eran los pensamientos de Artemisa. No soy la única, el aire en el ambiente es pesado, me cuesta respirar y hay una sofocante presión, y ese ki tan puro es inquietante, tan fuerte puede llegar a ser un arcángel. Se diría Leviatán en sus pensamientos. Los demás dioses estaban con la espera e incertidumbre de presenciar en carne propia el ascenso de Kakaroto, incluso estaban nerviosos, en especial Azazel debido a que él también es un ángel y aspira algún día a llegar a trascender también a Arcángel, pero por el momento solo es un sueño, una ilusión.
El humo comenzaba a dispersarse poco a poco, todos los presentes estaban atentos ante lo que estaban por ver, se morían de ansia e incertidumbre, hasta que Kakaroto daría un paso al frente, relevándole a todos su ascenso hacia la divinidad, mostrándoles cómo se mira la apariencia de un Saiyajin con la sangre de un ángel, que logró con éxito trascender a Arcángel, el segundo en hacerlo en la historia de la vida y la muerte. Increíble, con solo verlo puedo afirmar que es una deidad, diría Artemisa. Tenemos una enemistad con los ángeles, pero Kakaroto es la excepción, admito que esto es increíble y no se ve todos los días, no sé qué decir, es increíble, diría Leviatán. Los demás dioses empezaban a susurrar entre ellos, estaban sorprendidos al ver la forma final de Kakaroto, su ascenso hasta alcanzar el título de Arcángel, después de todo solo había pasado una vez, por su hermano Tyr, pero ahora había nacido un segundo Arcángel. Kakaroto tienes al alcance el poder más sorprendente e inimaginable, acaba con Shen como el nuevo Arcángel, se diría Azazel en sus pensamientos. Sí, a esto me refería, lo que pude sentir era correcto, su poder parece ser infinito, estoy seguro que hasta incluso padre puede sentir este increíble poder, Shen déjame decirte que estás acabado, eran los pensamientos de Loki acompañado de una leve sonrisa de satisfacción. Kakaroto no diría nada, sin embargo este miraba fijamente a Shen con una postura firme, además de que tenía una mirada serena. No obstante, a pesar que todos estaban asombrados ante el increíble ascenso de Kakaroto a Arcángel, lo que más le había llamado la atención a Shen eran esos ojos azules que no le quitaban la mirada, su intuición le decía que esos ojos eran especiales. Kakaroto había dado unos pasos al frente, mientras no le quitaba la mirada a Shen, era momento de la verdadera batalla final. Tienes una mirada diferente, vaya, ¿realmente crees que ahora puedes vencerme?, diría Shen mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, de un parpadeo y como si el tiempo se hubiera detenido, Kakaroto ya se encontraba a centímetros de Shen, nadie fue capaz de ver el primer movimiento del Saiyajin Arcángel. ¡Qué veloz! No me di cuenta a qué hora se movió, me tomó desprevenido, se diría Shen en sus pensamientos. Pero justo en ese momento Kakaroto había soltado una leve sonrisa y es que no pudo evitar sonreír al ver la expresión crédula de Shen. ¿Qué es lo que te causa gracia?, diría Shen mientras tenía una expresión seria. Pero Kakaroto seguía teniendo esa leve sonrisa y sin decir ni una sola palabra, era claro, estaba provocando al Saiyajin Dios progenitor. Shen se había molestado totalmente, por lo cual a una velocidad escalofriante le conectaría un derechazo a Kakaroto en la mandíbula, donde sin duda todos quedarían helados, debido a que la velocidad de Shen había vuelto a aumentar y nadie de los presentes fue capaz de ver su puño. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue esa velocidad? No pestañeé ni por un segundo y de repente su puño ya estaba en la cara de Kakaroto, diría Artemisa impactada ante la brutal velocidad de Shen. No tengo idea de lo que acaba de suceder, no pude ver absolutamente nada, entrené en el planeta de madre durante meses, mejor en todos los aspectos, pero esto es otro nivel, ese insecto no tenía esa velocidad cuando enfrentó a Vegeta y a Goku, ¿cómo siquiera es posible?, diría Leviatán aún sin creer lo que estaba presenciando. Shen tenía una gran sonrisa de satisfacción y aun con el puño extendido con el cual había golpeado sin compasión a Kakaroto. Lo cual dicho puñetazo había hecho retroceder a Kakaroto, después de todo fue un golpe que superó la velocidad de la barrera del tiempo. ¿Qué sucede? Quiero una explicación, no debería ser posible, diría Baldur exaltado ante tales eventos. No lo sé, Shen se volvió aún más veloz, me atrevo a decir que incluso es igual o superior en velocidad a Kakaroto, pero me niego a creerlo, diría Hércules. Ese gusano en verdad se ha vuelto poderoso, cuando fue enviado al vacío no tenía ni la mitad de este poder, eran los pensamientos de Jack. Sin embargo, Azazel y Loki se mantenían con expresiones serias mientras miraban con atención la pelea, sin dar ni un solo comentario. ¿Qué te parece? Solo comentario. ¿Qué te pareció eso? Quizás así dejes de actuar tan engreído, diría Shen acompañado de una sonrisa. No obstante, justo en ese momento Kakaroto se limpiaría el rasguño de su mejilla, además de que este tenía una leve sonrisa, cosa que dejaría a todos sorprendidos. ¿Qué es lo que te causa tanta gracia? Veo que necesitas una severa lección, en esta época no pueden haber dos monstruos, uno de nosotros debe morir y es claro que no seré yo, diría Shen. Entonces demuéstrame lo que tienes, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria.
Shen sin dudarlo se fue directo al ataque, a toda velocidad se fue hacia Kakaroto, parecía que el tiempo se había detenido, a pesar de tener esa montaña de músculos, se movía como una pluma. No obstante, Kakaroto respondió de la misma manera, este también se fue al ataque a una velocidad bestial, ambos parecían haber detenido el tiempo, debido a la velocidad en la cual se movían. Por lo que de inmediato había comenzado un veloz e invisible intercambio de golpes por el cielo, los presentes no fueron capaces de ver nada, de repente ambos Saiyajines ya se encontraban en el cielo, peleando a un nivel fuera de su comprensión. Ahora sí empezó la verdadera batalla, diría Sacel. Desde luego, a pesar que no puedo ver nada, siento que ambos están al mismo nivel. Después de todo, Kakaroto no parecía afectado después de recibir un golpe directo, diría Hércules. Loki, estás muy callado, ¿qué opinas? Eres muy observador, diría Jack. Sin embargo, Loki seguía sin decir nada, se obstinaba a decir algún comentario, solamente miraba el combate con una leve sonrisa. La batalla era feroz y veloz, Kakaroto lanzaba rápidos y precisos puñetazos a tal grado que sus brazos parecían volverse invisibles. Por otro lado, Shen hacía lo mismo, chocaba con intensidad los puños contra Kakaroto, ahora no había duda alguna, su velocidad había vuelto a incrementar una vez más. Cada vez que Kakaroto estaba por conectar un derechazo veloz, Shen encontraba una forma de esquivar en el último momento y hacía contraataques, intentando conectar un poderoso puñetazo directo. Sin embargo, Kakaroto también encontraba la forma de evadir en el último momento, ninguno de los dos lograba conectar al menos un solo golpe, todo indicaba que tenían la misma velocidad. La batalla era de otro nivel, debido a que justo en ese momento todos los presentes verían que en el campo de batalla se formaban agujeros dimensionales y la realidad se distorsionaba, además de que incluso las ondas expansivas salían del Olimpo, significaba que un solo error por parte de ambos se podía significar la destrucción del Olimpo. Por eso mismo ambos al chocar puños usaban la misma fuerza, evitando una catástrofe. Sin embargo, a Shen no le importaba en lo más mínimo la destrucción del Olimpo, por esa razón Kakaroto contraatacaba los puñetazos de Shen con la misma fuerza para evitar un apocalipsis. ¿Puedes ver algo? No puedo ver absolutamente nada, diría Leviatán con una expresión seria. No, tampoco puedo ver nada, son muy rápido que parecen haberse vuelto invisibles, diría Artemisa. Kakaroto cerró esa enorme brecha de poder, hace un momento incluso con la forma final de la doctrina egoísta prohibida no era capaz de seguirle el ritmo a ese insecto, pero logró cerrar esa brecha que los separaba, diría Leviatán. Pero ambos parecen tener el mismo nivel, solo mira el caos que están provocando. Shen en el pasado no tenía esta clase de poder, diría Artemisa acompañada de una expresión seria. ¿Dices que no tenía este poder? Entonces tuvo que hacer lo imposible para salir con vida del vacío. He escuchado historias, mencionan que es el peor lugar, un lugar de agonía y dolor, mucho peor que el infierno. Es el peor lugar, un lugar de agonía y dolor, mucho peor que el infierno, diría Leviatán. Ahora nos situamos en algún lugar lejos de multiversos y mundos paralelos, en el mundo de la nada, en el mundo del padre de todo. Poseidón estaba por empezar su dura rutina de entrenamiento hasta que sería golpeado por una ola de poder de manera inesperada. Justo en ese momento había sentido dos grandes poderes proviniendo de algún lugar. ¿Qué rayos fue eso? Me golpeó de repente, puedo sentir dos grandes fuentes de poder y puedo reconocer una de ellas. Ese poder pertenece a Shen, pero ¿cómo es posible que llegue a este lugar? Al mundo de la nada, se ha vuelto aún más fuerte desde nuestra pelea, pero me inquieta ese otro poder, es inmenso, ¿de quién rayos es? Espera, puedo sentir la pureza en ese ki, esa energía angelical, sí, no tengo dudas, ese poder pertenece a Tyr, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible que se haya vuelto excesivamente fuerte? Tengo que hablar de esto, compadre, eran los pensamientos de un atónito Poseidón. Mientras tanto en el trono de Zeus, este se encontraba muy pensativo, debido a que pudo sentir como la energía vital de su hijo Tyr desapareció lentamente, en otras palabras, había muerto a manos de Shen y ahora todo quedaba en manos de su nieto Kakaroto. Quizás cometió un error al no haber acabado con Shen cuando se presentó la oportunidad. Sin embargo, los pensamientos de Zeus serían interrumpidos por la voz de su hijo Poseidón, quien había llegado de manera inesperada. Padre, lamento las molestias, pero no pude evitarlo, sé que no fui el único en sentir esa oleada de poder, diría Poseidón con un tono serio en su voz. Me preguntaba cuándo te darías cuenta, es sorprendente, ¿no te parece?
Ese poder llega incluso al mundo de la nada, diría Zeus. Tengo una pregunta, padre, ¿cómo fue que Tyr se volvió excesivamente fuerte? Su ki llega hasta este lugar, diría Poseidón. Veo a que pesar que tienes millones de años de experiencia aún te falta por aprender, ese ki no pertenece a tu hermano, diría Zeus. Improbable, puedo sentir la pureza en esa energía, solo un ángel de alto rango puede tener ese poder, en este caso un arcángel y ambos sabemos que Tyr es el único en trascender, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Veo que aún no te has percatado, tu hermano Tyr murió a manos de Shen, sin embargo ahora existe un arcángel más, tu sobrino Kakaroto tuvo el despertar, trascendió con éxito, diría Zeus. Poseidón se había quedado estupefacto, le costaba digerir la repentina noticia que acababa de recibir. Veo que te afectó la muerte de tu hermano, espero que Kakaroto pueda cobrar venganza, diría Zeus. ¿Cómo es que Kakaroto ha logrado trascender? Me cuesta imaginarlo, diría Poseidón. Justo en ese momento Zeus afirmó que Poseidón no le importaba a nadie más que solo él, ni siquiera se inmutó al escuchar la noticia que su hermano menor Tyr haya muerto. Así que el ki que puedo sentir pertenece a Kakaroto, ¿qué clase de entrenamiento estuvo realizando? No puedo quedarme de brazos cruzados y perder el tiempo, necesito entrenar, diría Poseidón y este se preparaba para marcharse. Espera un momento, ¿no escuchaste lo que dije? Tu hermano Tyr ha muerto, diría Zeus. Lo escuché fuerte y claro, pero tú mismo me lo enseñaste, padre, solo los fuertes sobreviven, ahora sí me disculpas, debo seguir entrenando, diría Poseidón mientras se marchaba del lugar. Zeus no diría mientras veía a su hijo marcharse. Regresando al Olimpo, en uno de los tantos campos de entrenamiento, sin embargo había sido destruido por la bestialidad de la batalla final entre dos poderosos Saiyajines con el poder destructivo de pulverizar multiversos. Kakaroto y Shen se habían tomado un respiro, ambos habían retrocedido para tomar cierta distancia, pero no se quitaban la mirada. Es más fuerte de lo que pensé, no he podido golpearlo de nuevo, empiezo a creer que se dejó golpear al principio de la pelea, ¿acaso cree que mis golpes no tienen poder? Se diría Shen en sus pensamientos. Por otro lado, Kakaroto se limitaba a abstenerse a decir algo, nada más mira fíjate a Shen con una leve sonrisa, y es que esta vez este estaba retando directamente a Shen. ¿Qué es lo que te resulta tan gracioso? Diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. Solo digo que no puedes ganar, diría Kakaroto. ¿Qué acabas de decir? Tienes agallas, debo decirlo, diría Shen. Entonces ¿por qué no lo intentas? Te prometo que no me moveré de mi sitio, adelante, con confianza, diría Kakaroto aún con esa leve sonrisa. Y entonces Shen respondió de inmediato, como si el tiempo se hubiera detenido, los presentes en un instante ya verían que Shen estaba por conectar un veloz derechazo. Lo sorprendente es que Kakaroto no se inmutaba, este vería el puño de Shen a medio centímetro de conectar en su rostro, y fue así como los presentes vieron que el puño de Shen había atravesado el rostro de Kakaroto como si de un fantasma se tratara. Justo en ese momento Shen había retrocedido por puro instinto, mientras miraba con sorpresa lo que acababa de pasar ante sus narices. Kakaroto lo había prometido, no se movió de su sitio, este seguía ahí de pie, los espectadores no podían creer que ese puño había traspasado a Kakaroto. ¿Qué significa esto? ¿Fue una técnica? Eran los pensamientos de una sorprendida Leviatán. ¿Cómo lo hizo? El puño de Shen atravesó el rostro de Kakaroto como si de un holograma se tratase, eran las dudas de Artemisa. Shen estaba furioso, después de todo fue incapaz de comprender lo que había sucedido, por lo cual justo en ese instante este fue al ataque una vez más a toda velocidad como un relámpago. Kakaroto seguía sin moverse de su sitio, de repente este vio que Shen ya se encontraba al frente con una ráfaga de poderosos puñetazos. Y es que Shen no había dudado en ponerse a la ofensiva, había comenzado a lanzar sin parar una ráfaga de puñetazos devastadores. Pero todos los espectadores verían como toda esa lluvia de puñetazos atravesaban el cuerpo de Kakaroto como si nada, como si en verdad fuera un espíritu. El Saiyajin legendario seguía atacando a Kakaroto sin parar, a pesar que todos los espectadores no entendían cómo esos veloces puñetazos atravesaban el cuerpo de Kakaroto, solo Shen entendía lo que estaba pasando. Yo no entiendo nada, se trata de una técnica en realidad, diría Hércules. Loki, tienes un ojo muy observador, ¿qué rayos está sucediendo? Diría Sacel.
Caballeros, si soy honesto conmigo mismo, debo admitir que tampoco tengo idea, diría Loki con una leve sonrisa. Entonces Shen dejaría de atacar y una vez más este volvería a retroceder mientras pensaba en todo lo sucedido. ¿Eso es todo?, diría Kakaroto acompañado de una leve sonrisa confiada. Se detuvo de golpe. ¿Habrá descifrado que es una técnica?, diría Leviatán. No lo sé, pero lo dudo. Creo que se trata de algo más grande y difícil de comprender, diría Artemisa. ¿De qué se podría tratar?, diría Leviatán. No es ninguna técnica. Al principio cuando lancé el primer golpe también fui ingenuo al creer que era un truco, pero después de esa ráfaga de golpes, lo pude comprender. Ese gusano se mueve a una velocidad que va más allá del tiempo, una velocidad que alcanza el espacio y tiempo. Se mueve tan rápido que da la sensación que sigue de pie y mis puños atraviesan su cuerpo, pero solamente esquiva todos mis golpes y algunos incluso los bloquea. Mueve tan rápido sus antebrazos para bloquear que parece que se mantiene inmóvil. ¿Cómo es posible este resultado? Serían los pensamientos